Mi nombre es Juan Vera, soy jefe de sistemas integrados de gestión de Packaging. Mi rol acá es principalmente ver temas de calidad, seguridad, medio ambiente, sustentabilidad. Hoy día en el comité de emergencia de la compañía tomo el rol de liderar los comités, ¿no es cierto?, las reuniones diarias que realizamos para evaluar la contingencia COVID. Llevando la minuta, llevando los temas, coordinándome con las diferentes áreas y tareas que hay que realizar durante el día a día. Y bueno, desde el punto de vista personal, esta pandemia la verdad es que es algo totalmente desconocido para mí. Hasta el día de hoy no me había tocado enfrentar una situación similar ni parecida. Estamos aprendiendo todos los días, pero creo que aprendiendo bien. Estamos haciendo bien las cosas, eso se ve reflejado en los números que manejamos nosotros a nivel de comité como métrica. Ha sido difícil inicialmente porque uno tiene que entender la pandemia y a las personas en su comportamiento en una pandemia y tratar de que se alineen los dos caminos, donde tú tienes algo que te hace mal y alguien que no quiere que eso le dañe. Pero el discurso muchas veces modifica conducta, el discurso modifica hábitos. Si hemos sido consecuentes, eso nos ha permitido mantener esos buenos hábitos, ¿no es cierto?, para el control de la epidemia. En general estamos viviendo en una situación de desprestigio en general de lo político y por lo tanto como compañía tuvimos que asumir un rol más de liderazgo sobre el tema, independiente de lo que pase externamente. Comunicando, enseñando, educando a la gente en los buenos hábitos que nos permiten estar saludables. Y por otro lado, ser claro y ser también un poco criterioso respecto a las situaciones que como seres humanos nos puede tocar vivir en una situación así. Ya hemos tenido gente hospitalizada, entubada, ¿no es cierto? Nos tocó vivir el caso súper fuerte de un guardia que estuvo en esa condición, hoy día ya está recuperado, está en su casa. Y también gente que ha tenido el fallecimiento de sus padres, de sus abuelos, producto de la situación que nos toca vivir hoy día como seres humanos, como humanidad, como planeta. Siempre pensamos en que la única forma de proteger a la compañía y tener una continuidad operacional era implementar medidas duras de inmediato, ¿ya? Del corporativo recibimos orientación de algunas medidas que a ellos les habían servido. Ellos ya llevaban 2 meses con la pandemia en su dependencia, ya tenían casos de contagio. Aplicando medidas duras desde un principio uno podía sostener el proceso de manera continua y a la gente protegía de la posibilidad de un contagio o un brote en la instalación. Al final sabíamos que íbamos a tener casos, pero no queríamos tener brotes acá en la compañía, ¿ya? Luego le ocurre a Colombia que ellos tienen un brote, ¿no es cierto?, y se dan cuenta de este brote a través del testeo que realizaron algunas personas. Finalmente eso generó que la empresa estuviera paralizada cerca de 2 semanas, les costó mucho volver a reiniciar. Nosotros tampoco queríamos llegar a eso, por lo tanto desarrollamos una estrategia de control de la pandemia a nivel interno que se parece mucho más a lo que hizo Nueva Zelanda, esto de cerrar fronteras, de que las personas que ingresen acá fueran controladas todas desde el principio. Nosotros ya la segunda semana de marzo teníamos algunas medidas implementadas, ya la tercera semana estábamos con control de temperatura, a la cuarta semana ya estábamos con el uso masivo de mascarilla y enviando mucha gente a teletrabajo. Por lo tanto nunca llegamos tarde a las cosas que había que hacer, ¿ya? Luego de eso buscamos proteger a los trabajadores de manera integral, o sea, no solamente estando acá protegidos, sino que también que fueran a su casa protegidos, que ellos supieran qué hacer, qué no hacer, dónde estaban las posibilidades de contagio, buscando apoyarlo en medida de contar con algunos elementos básicos que en ese momento eran escasos, por ejemplo, los limpiadores, los higienizadores, ¿ya? Entregar mucha información de cómo cuidarse y cuáles eran los síntomas. Eso para nosotros era relevante y ser claro desde el principio. Nosotros nunca fuimos ambiguos en decir cuáles eran los síntomas que sí nos tenían que avisar, sino que reporta cualquier síntoma que esté asociado a COVID. Nunca fuimos ambiguos en decirle a la gente, no, tómate tu descanso, tu cuarentena, que ahí vemos después cómo lo arreglamos o te suspendemos el contrato. Siempre dijimos, nosotros vamos a pagar cada día que tú estés fuera porque nos interesa proteger a los que están acá, nos interesa que tú, si es que estás enfermo, efectivamente desarrolles la cuarentena como corresponde.
Desde el punto de vista del control, esto nos permitió estar hasta el mes de mayo sin ningún caso positivo. Ya la última semana de mayo nosotros comenzamos a tener nuestros primeros casos. Tuvimos casos positivos en un área en particular, trazamos esos casos y llegamos a la conclusión de que eran todos contagios por elementos externos, o sea, familiares directos de las personas. Tampoco a la fecha tenemos brotes internos que podamos trazar y decir, ok, es un grupo de operarios. Siempre buscamos que si una persona es sospechosa, testeamos a todo el que lo acompaña, a todo el equipo de la máquina, a todo el equipo del proceso, y si hay otros positivos, buscamos la trazabilidad de ese positivo, si ha tenido contagio o contacto con alguna persona positiva a COVID. Creo que tenemos números para la fecha y la situación país buenos. Mantener estos números solamente va a depender del equipo de trabajo que está acá, ¿no es cierto?, liderando el tema, y que la gente también entienda que estas medidas lo único que buscan hoy día es proteger su salud, ¿ya? Proteger su salud, y debido a esa protección de salud necesariamente nos genera un beneficio que es la continuidad de la operación. Además, les estamos entregando mascarillas al grupo familiar, porque entendemos que la protección grupal es la que genera el beneficio de salud y no solamente la protección puntual. Estamos entregando todas las semanas un sobre con 5 mascarillas adicionales a las que se le entregan a la persona durante la semana, y también entrega de kit de higiene para que ellos puedan mantener, ¿no es cierto?, el alcohol gel siempre a mano, disponible, el cloro gel para desinfectar su casa, mascarillas para el grupo familiar adicionales, y algunos limpiadores y guantes también que son relevantes a la hora de realizar compras puntuales en ferias libres, ¿no es cierto?, o comercio mayorista. Entonces es un escenario difícil, pero creemos que con las medidas en una pandemia como la que estamos viviendo, manteniendo las medidas, reforzando algunas medidas adicionales, sobre todo la comunicación con la gente, que la gente nos informe su situación, que la gente nos entregue datos, poder proteger y resguardar la salud de todos. Al final esto ya no es un tema empresa, es un tema de comunidad, es un tema de sociedad, y por lo tanto, asumiendo ese rol que tenemos como empresa, no solamente de impactarlos a través de una remuneración, sino que también a ayudarlos como en una situación de pandemia, ¿ya? Tomar ese rol, reforzar las medidas que hemos implementado hasta la fecha y vigilar que se cumpla lo que hemos establecido, ¿no es cierto?, dentro de este plan. Desde el punto de vista emocional, sí, un desgaste alto. Nadie quiere ver gente sufriendo por esto, nadie quiere que le toque sufrir por esto. Un desgaste físico también importante, estar todos los días acá, estar todos los días al 100%, pero creo que está valiendo mucho la pena. Creo que hemos hecho bien a mucha gente, hemos impactado positivamente no solamente al trabajador, sino que también a su grupo familiar e incluso cercanos de esta persona. Así que creo que cada paso que damos, cada día que avanzamos es valioso. Quiero seguir viviendo estos días, quiero seguir teniendo estos días de trabajo, súper motivado siempre. Y nada, pues con el equipo que me acompaña todos los días, uno se siente acompañado, uno se siente apoyado, uno tiene todos los recursos para hacer lo que es necesario hacer.